No le digas a nadie cuánto dinero tienes. Ni a tu vecino, ni a tu mejor amigo, ni siquiera a quien más confías. No hasta que escuches lo que voy a contarte ahora mismo. Y te lo digo con toda la seriedad del mundo. Esto podría ser la información más importante que escuches en todo el año. Sé que suena dramático, pero déjame hacerte una pregunta: si has trabajado toda tu vida, si has ahorrado con disciplina, si has renunciado a placeres, viajes o sueños para poder darle estabilidad a tu familia, ¿no mereces proteger eso? ¿No mereces asegurarte de que nadie, absolutamente nadie, te arrebate lo que tanto te costó construir? Porque aquí está la verdad: 2025 y 2026 no serán como 2024. Las reglas del juego están cambiando, y la mayoría de las personas ni siquiera lo nota. Cuando finalmente lo hagan, puede que ya sea demasiado tarde. Por eso necesito que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque al terminar te revelaré una actualización urgente sobre 2025, una que te mostrará exactamente por qué debes mantener silencio sobre tu dinero, y cómo ese silencio podría salvarte del error que casi todos están a punto de cometer. Pero antes de llegar a esa parte, tenemos que preparar el terreno. Porque si no entiendes las fuerzas que se están moviendo, mi advertencia sonará como una más entre miles, y no pienso dejar que eso pase. Dime algo: ¿desde dónde me estás viendo ahora mismo? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver personas de todos los rincones, desde México hasta España, desde Argentina hasta Estados Unidos, hablando y compartiendo. Porque este mensaje no distingue fronteras, la actualización de 2025 y 26 afecta a todos. Y mientras lo haces, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Créeme, lo que compartiré aquí podría mantenerte un paso adelante mientras los demás siguen dormidos. Ahora escucha algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta: el dinero no solo mide tu inteligencia, mide tu sabiduría. Y la sabiduría no es saber mucho, es prepararte para lo que otros aún no ven venir. He dicho antes que el futuro va a ser extraño. Y lo será. Pero extraño no tiene que significar aterrador si estás preparado. Imagina esto: un hombre llamado Ricardo. Vivió toda su vida en un pequeño pueblo de España, trabajando en una fábrica de autopartes. Nunca fue ostentoso, pero era constante. Ahorró, invirtió un poco, construyó una jubilación modesta. Sus amigos sabían que le iba bien, y ahí cometió su error. Porque cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando subieron los precios, cuando otros comenzaron a pasarla mal, lo miraron a él como la solución. Algunos por necesidad, otros por envidia, otros simplemente porque creyeron que tenía más de lo que mostraba. Y Ricardo, que solo quería vivir en paz, terminó drenado. Financieramente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque habló de más. Porque confió en la gente equivocada. Porque compartió demasiado. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. En 2025, este peligro se multiplica. Los sistemas en los que has confiado, tus cuentas de retiro, tus pensiones, la estabilidad de tus ahorros, están entrando en una etapa de volatilidad total. Y si los demás saben lo que posees, no te verán como un amigo. Te verán como un recurso. Hacia el final de esta narración te explicaré cuál es el detonante de 2025, el evento que pondrá a prueba a millones. Pero antes, debes preparar tu mente. Porque la información sin preparación no protege a nadie. Así que, ¿qué deberías hacer desde ahora? Empieza por esto: el silencio es poder. Tu salud financiera es como tu sistema circulatorio. No andas mostrando tu sangre a cualquiera, ¿verdad? Entonces no muestres tus números, tus cuentas, tus planes. Protégelos. Cuídalos. Y mientras los proteges, construye los hábitos que te hagan resistente a lo que viene. Uno de esos hábitos, y créeme, pocos lo practican, es planificar con intención. Hay una herramienta que recomiendo, algo que yo mismo uso: el planificador de alto impacto de 31 días.
¿Por qué? Porque te obliga a vivir cada día con claridad, con propósito. La mayoría de la gente entra a la jubilación como quien flota en el mar sin rumbo, preguntándose por qué se siente vacía. Pero cuando planificas cada día, no solo conservas tu dinero, lo multiplicas en significado. Y ahora puede que pienses, vale, pero, ¿por qué tanta urgencia? ¿No es esto otra de esas advertencias exageradas? No, y aquí viene la razón. Casi todos los grandes cambios de la historia sorprenden a la mayoría. Piénsalo. El colapso inmobiliario de 2008. Nadie lo vio venir. La inflación desatada después de la pandemia. Tampoco. Y sin embargo, las señales siempre estuvieron ahí. Claras. Visibles. Solo que la mayoría no quiso verlas. Pues bien, 2025 tiene sus propias señales de alerta. Y te prometo algo, si te quedas hasta el final, te contaré exactamente cuáles son y por qué. Y cuando lo sepas, entenderás por qué es vital mantener tus asuntos financieros en silencio absoluto. Porque en el momento en que los demás sepan lo que tienes, tu ventaja desaparece. Así que te dejo un reto, aquí y ahora. Hazte esta pregunta. Si mañana tu ingreso se redujera a la mitad, si el costo de tu salud se duplicara, si el precio de los alimentos subiera un 30% más, ¿qué harías? ¿Cuánto tiempo podrías mantenerte firme sin depender de nadie? ¿Y qué pasaría si los demás creyeran que tienes más de lo que en realidad posees? Esa es la trampa. Esa es la razón por la que el silencio importa. Y esa es la razón por la que 2025 y 2026 no se parecerán a ningún año anterior. Déjame contarte algo que casi nadie entiende, el dinero crea ecos. Sí, ecos. Cada vez que hablas de lo que tienes, de lo que ganas, o incluso de lo que piensas que mereces, estás enviando ondas al mundo. Y esas ondas regresan. A veces en forma de admiración, pero otras en forma de codicia, de envidia, o peor aún, de dependencia. Y en tiempos normales, esos ecos son molestos, nada más. Pero en tiempos de crisis, se convierten en amenazas. Y adivina qué, 2025 está trayendo una tormenta silenciosa. No hablo de un colapso total ni del fin del mundo, hablo de un cambio en las reglas invisibles del dinero. Los sistemas que antes eran sólidos, bancos, fondos de retiro, pensiones, incluso los precios de los bienes básicos, están mostrando grietas que pocos se atreven a mirar de frente. El dinero, tal como lo conoces, está dejando de comportarse como lo hacía. Mira, cada década tiene su terremoto financiero. En los 80 fueron las tasas de interés. En los 2000, el boom tecnológico y la burbuja inmobiliaria. En 2020, la pandemia y la inflación. Y ahora, en 2025, se acerca algo distinto, un reajuste en la confianza. Y cuando la confianza se quiebra, todo se tambalea. Por eso te digo que el silencio no es solo prudencia, es estrategia de supervivencia. Porque cuando la gente pierde confianza en el sistema, empieza a buscarla en personas. Y si tú proyectas estabilidad, si transmites que tienes algo guardado, te conviertes en su ancla y su blanco. Te voy a contar algo real. Conocí a una mujer llamada Laura, contadora de profesión, madre soltera. Trabajó durante 20 años en una empresa de seguros y gracias a su disciplina, logró ahorrar una buena cantidad. Nada extraordinario, pero suficiente para dormir tranquila. Durante años, compartió sus logros con sus amigas, sin mala intención, contaba cómo planificaba sus gastos, cómo invertía, cómo organizaba su retiro. Pero cuando llegó la crisis del 2023 y todo se encareció, sus amigas comenzaron a mirarla distinto. Primero fue una pequeña ayuda aquí, un préstamo temporal allá. Luego vinieron las peticiones disfrazadas de urgencias, los juicios velados, las críticas del tipo a ti te sobra. Y lo que empezó como generosidad, se transformó en culpa, agotamiento y silencio tardío. Laura aprendió a la fuerza lo que pocos comprenden a tiempo, no todo el mundo soporta verte bien.
Algunos te felicitan con la boca, pero te pesan con el corazón. Y ese es el problema que 2026 va a multiplicar. Porque cuando la presión económica sube, la gente no busca soluciones, busca salvadores. Y si no eres invisible, serás el elegido. Por eso quiero que grabes esto en tu mente. El silencio no es desconfianza. El silencio es protección. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que está cambiando? Te lo diré sin rodeos, lo que viene no es un problema de dinero, sino de control. En 2025 y 26, la forma en la que el mundo gestiona el valor, las transacciones y el ahorro está entrando en una era de digitalización forzada. Y cada transición de poder económico trae consigo una nueva forma de vulnerabilidad. No te hablo solo de criptomonedas o monedas digitales estatales, aunque eso también importa, sino del modo en que los gobiernos y las instituciones están empezando a rastrear, analizar y condicionar cada movimiento financiero que haces. Cada pago, cada ahorro, cada inversión deja huellas digitales. Y esas huellas están empezando a tener consecuencias. ¿Sabes qué significa eso en la práctica? Que la privacidad financiera se está desvaneciendo. Y cuando la privacidad desaparece, el poder cambia de manos. Por eso te digo que el mayor error que puedes cometer en 2025 y 2026 no será una mala inversión. Será hablar demasiado. Contarle a otros cuánto ganas, cuánto tienes, o dónde guardas tus recursos será como dejar la puerta abierta mientras todos los demás están buscando refugio. Hay una frase que siempre repito. El dinero no se pierde, se transfiere. Y en épocas como la que se aproxima, el dinero fluye hacia los silenciosos. Piénsalo, los que hablaron de más antes de la crisis de 2008 fueron los primeros en perderlo todo. Los que presumían sus bienes, los que creían que el sistema era indestructible. Mientras tanto, los discretos, los que planificaron en silencio, fueron los que reconstruyeron su vida sin que nadie los apuntara con el dedo. Te lo repito porque quiero que lo grabes. El futuro no premiará a los más inteligentes, sino a los más prudentes. Ahora, quiero que imagines algo conmigo. Estás sentado en una cafetería, tomando un café tranquilo. Escuchas en la mesa de al lado a dos personas hablando de sus inversiones, de cómo su banco está cambiando políticas, de los retiros anticipados. Uno de ellos dice, yo ya convertí todo a efectivo, por si acaso. ¿Y tú piensas, debería hacer lo mismo? Ese tipo de conversaciones, que antes parecían inofensivas, en 2025 y 26 se convertirán en armas. Porque en tiempos de miedo, la información vale más que el dinero. Y no estoy hablando de teorías conspirativas. Estoy hablando de psicología humana. Cuando la incertidumbre domina, las personas buscan referencias, puntos de estabilidad. Y si tú proyectas control, te transformas en su faro. El problema es que los faros atraen, y no solo a los barcos perdidos. Por eso, antes de contarte el detonante específico del 2025, la razón exacta por la que tantos se verán sorprendidos, quiero que asimiles esto. Tú no puedes controlar el sistema, pero sí puedes controlar tu narrativa. Puedes decidir qué compartes, con quién y cuándo. Y esa simple decisión puede marcar la diferencia entre mantener tu libertad o perderla lentamente sin darte cuenta. Así que a partir de hoy, empieza a practicar el arte del perfil bajo. No se trata de esconderte, sino de caminar en silencio. Mientras otros gritan sus victorias en redes sociales, tú construye en la sombra. Mientras otros discuten sobre inflación, tú aprendes sobre flujo de efectivo. Mientras otros se quejan del sistema, tú prepara tu refugio. Porque la historia siempre se repite, los que hablan, alertan. Los que callan, prosperan. Lo que estás a punto de escuchar no es una predicción. Es una advertencia. Y no viene de miedo, sino de experiencia. Porque cada ciclo económico deja rastros, y los rastros de 2025 y 2026 ya están a la vista, solo que la mayoría aún no quiere mirarlos. Mira, hay un concepto que casi nadie entiende bien, la confianza colectiva.
Esa fuerza invisible que mantiene girando al mundo. No es el dinero lo que sostiene la economía. Es la creencia de que el dinero seguirá teniendo valor mañana. El día que esa creencia tambalee, no importa cuánto tengas en la cuenta, todo se reconfigura. Y ese tambaleo ya empezó. En los próximos meses, verás señales sutiles, políticas cambiantes, bancos endureciendo requisitos, movimientos masivos de capital disfrazados de ajustes temporales. Pero el verdadero detonante no será una crisis visible. Será algo psicológico. Un cambio silencioso en la forma en que la gente confía o deja de confiar. Te lo diré con una imagen, imagina una represa gigante. Por años, el agua ha estado contenida, tranquila. Pero bajo la superficie, las grietas se multiplican. Nadie las ve, porque desde arriba todo parece estable. Hasta que una noche, una pequeña fractura se convierte en un rugido. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el sistema financiero global. Y el rugido llegará entre 2025 y 2026. No te asustes, pero prepárate. Porque cuando esa confianza empiece a resquebrajarse, la gente no pensará con lógica, pensará con pánico. Y el pánico tiene una característica, es contagioso. ¿Recuerdas 2008? Bastó con que algunos bancos colapsaran para que millones corrieran a retirar su dinero. ¿Recuerdas 2020? Bastó con que la gente escuchara la palabra cuarentena para que los estantes de los supermercados quedaran vacíos. Pues bien, 2025 y 2026 traerán un fenómeno similar, pero esta vez no será físico, será digital. El dinero ya no huirá en efectivo. Huirá con un clic. Una transferencia aquí, un retiro anticipado allá, miles de personas moviendo su dinero hacia lo que parece más seguro. Y cuando todos hacen lo mismo al mismo tiempo, la estabilidad desaparece. Eso es el detonante, el miedo sincronizado. Por eso insisto tanto en el silencio. Porque cuando todos empiecen a hablar, cuando las redes se llenen de rumores, cuando el vecino diga el banco no me deja retirar, los que entren en pánico serán los primeros en perderlo todo. Y los que guardaron silencio, los que planificaron, los que no dejaron rastros de debilidad, esos serán los que atraviesen la tormenta con calma. Pero déjame hacerte una pregunta directa. ¿Tú estás listo para eso? No hablo de tener dinero guardado, hablo de tener claridad mental. Porque la verdadera crisis no se gana con billetes, se gana con cabeza fría. He visto a personas con millones perderlo todo en semanas por tomar decisiones impulsivas. Y también he visto a gente común salir adelante simplemente porque no siguieron el ruido. Y aquí viene una verdad incómoda. El ruido será ensordecedor. Entre 2025 y 2026, los medios, las redes, los gurús financieros y los gobiernos hablarán sin parar, lanzando mensajes contradictorios, proyecciones, advertencias, esperanzas. Será un caos informativo. Y los que no sepan filtrar, caerán. Por eso te propongo algo muy simple, pero muy poderoso. Conviértete en un observador, no en un participante. Cuando todos hablen, escucha. Cuando todos reaccionen, analiza. Y cuando todos teman, actúa con estrategia. Ahora bien, quiero que entiendas otra cosa crucial, la crisis no destruye fortunas, las transfiere. Y esas transferencias no siempre son visibles. Mientras tú estás preocupado por el precio del pan o la gasolina, hay instituciones moviendo millones. Mientras la gente discute en redes si todo volverá a la normalidad, hay quienes ya compraron lo que los demás venderán por miedo. Así es como se redistribuye el poder económico, en el silencio del caos. Y te diré algo más fuerte aún. La mayoría de las personas no están preparadas para prosperar en el caos, porque crecieron creyendo que la estabilidad era eterna. Pero tú no tienes por qué ser parte de esa mayoría. Así que, ¿cómo se prepara uno para un cambio tan grande? Primero, entrena tu mente. Empieza a pensar como un estratega. Pregúntate, ¿qué haría si mañana no pudiera acceder a mis fondos por 48 horas?
¿Qué pasaría si mi pensión se congelara por un ajuste técnico? ¿Qué haría si el sistema bancario digital se interrumpe por una semana? Esas preguntas no son paranoia. Son ensayos mentales de supervivencia. Porque quien ya imaginó el escenario, no entra en pánico cuando sucede. Te contaré otra historia, una que nunca olvido. En 2021 conocí a un hombre en Chile llamado Andrés, un profesor de historia que llevaba años preparando a sus alumnos para pensar críticamente sobre el dinero y el poder. Mientras todos gastaban su estímulo económico en compras impulsivas, él hizo algo distinto, creó un fondo familiar silencioso, diversificó sus ingresos y nunca dijo una palabra. Cuando llegó la inflación, mientras muchos se desesperaban, él mantuvo la calma. ¿Sabes por qué? Porque no necesitó parecer rico. Solo necesitó ser preparado. Y ese es el mensaje que quiero que te lleves antes de revelarte el núcleo del detonante. No intentes impresionar al mundo. Impresiona a tu futuro. Porque el mundo olvida rápido, pero tu futuro no. Ahora bien, déjame adelantarte algo. El punto crítico de 2025 y 2026 no vendrá de una gran catástrofe, sino de una reconfiguración silenciosa del control financiero. Nuevas políticas globales, sistemas de pago digitales obligatorios, movimientos masivos de datos económicos personales. Poco a poco, sin que lo notes, la privacidad y la autonomía financiera se irán diluyendo y la mayoría lo aceptará como si fuera progreso. Porque la trampa estará disfrazada de comodidad. Y ahí es donde los que no hablan, los que observan, los que piensan por sí mismos, se convertirán en los nuevos independientes. No los que gritan su éxito, sino los que protegen su libertad sin necesidad de mostrarla. Así que la gran pregunta no es qué pasará en 2025 o 2026, sino en quién te convertirás cuando pase. Porque el cambio no pide permiso. Pero tú sí puedes decidir cómo te encuentra. Y cuando el rugido empiece, recuerda estas palabras. El dinero se mueve rápido. Pero la calma se mueve más rápido aún cuando sabes hacia dónde mirar. Llegó el momento de hablar del detonante. Ese punto exacto en el que todo cambia y la gente, sin entender por qué, siente que algo profundo se ha movido bajo sus pies. Y no es un evento catastrófico, ni una explosión, ni un colapso inmediato. Es algo más sutil, más peligroso, la erosión silenciosa de la confianza. Imagina que el dinero es una cuerda que sostiene a millones de personas a la vez. Cada vez que el sistema comete un error, que una política se contradice, que una promesa se rompe, esa cuerda se desgasta un poco más. Y llega un punto en el que ya no se rompe de golpe, simplemente se deshilacha. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, y lo que se intensificará entre 2025 y 2026. El detonante no será un crash visible, sino un conjunto de microfracturas. Bancos que limitan retiros por seguridad, gobiernos que congelan cuentas por revisión, empresas que cambian sus sistemas de pago por actualización. Todo sonará razonable, todo parecerá temporal. Hasta que un día te des cuenta de que el control ya no está en tus manos. Y lo más inquietante es que no será una conspiración. Será el resultado lógico de años de decisiones acumuladas. Nadie te robará el dinero directamente. Simplemente te lo harán más difícil de mover. Más lento. Más vigilado. ¿Y sabes qué pasará cuando eso ocurra? Que la gente empezará a murmurar. Primero con dudas, luego con miedo. Y cuando el miedo se convierte en tendencia, el sistema entero tiembla. Te lo voy a decir sin rodeos. Los años 2025 y 2026 marcarán el comienzo de una nueva forma de dependencia financiera. Una en la que cada transacción contará una historia sobre ti. Una en la que tu reputación económica será tan importante como tu saldo. Y en esa nueva realidad, el silencio será tu mejor seguro. Porque quienes muestren demasiado, quienes exhiban su liquidez, sus inversiones o sus activos, se volverán visibles, y la visibilidad, en un sistema que premia la obediencia, será una vulnerabilidad.
Pero no todo es negativo. También hay una oportunidad inmensa para quienes sepan moverse en la sombra. Porque mientras unos se paralizan, otros planifican. Mientras unos se desesperan, otros se preparan. Y la preparación, te lo juro, será el nuevo lujo. Te lo explico con un ejemplo real. En 2024, un empresario en Portugal, Miguel, notó que las transferencias internacionales comenzaban a tardar más de lo normal. No le dio importancia hasta que una operación crucial se bloqueó durante una semana. Cuando fue al banco, le explicaron que era una medida de seguridad temporal, algo rutinario. Pero Miguel, que había vivido la crisis del 2010, entendió el mensaje. Diversificó su liquidez, creó cuentas espejo, reestructuró sus flujos y dejó de hablar públicamente de su patrimonio. Mientras muchos de sus colegas se quedaron atrapados en los bloqueos de 2025, él ya estaba fuera del radar. ¿Ves el patrón? El sistema no castiga la riqueza, castiga la exposición. Y esa es la clave que pocos entienden. Mira, en tiempos normales, la transparencia se vende como virtud. Pero en tiempos de transición, la transparencia es un riesgo. Porque lo que muestras no solo lo ve quien te admira, también lo ve quien te mide, quien te evalúa, quien decide si mereces mantener el acceso a lo que creías tuyo. Por eso te digo, la batalla que viene no se peleará con armas ni con votos. Se peleará con datos. Y cada dato que compartes, cada gasto, cada ingreso, cada movimiento digital, alimenta un perfil que otros usan para tomar decisiones por ti. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Significa que el silencio ya no es una opción estética. Es una forma de defensa. Entre 2025 y 2026 verás surgir una nueva narrativa global, la seguridad a través de la trazabilidad. Te dirán que todo se hace para protegerte, para evitar fraudes, para garantizar la estabilidad. Y lo creerás, porque suena lógico. Pero lo que no te dirán es que esa trazabilidad viene con una pérdida, la de tu anonimato económico. Y sin anonimato, no hay verdadera libertad. Así que escucha con atención. No se trata de esconderte, sino de preservar tu autonomía. De volver a las raíces del sentido común financiero. De entender que no todo debe ser compartido, ni siquiera con las personas que amas, porque no siempre sabrán proteger lo que tú valoras. A veces el acto más amoroso que puedes hacer por tu familia es no contarles cuánto tienes. No por desconfianza, sino por protección. Porque cuando la presión apriete, y apretará, la tentación de depender de ti será enorme. Y tú no puedes salvar a todos, pero sí puedes evitar que todos se hundan contigo. Déjame hacerte una pregunta que puede parecer dura, pero es necesaria. ¿Qué pasaría si mañana tus hijos, tu pareja o tus padres supieran exactamente cuánto tienes ahorrado? ¿De verdad crees que nada cambiaría? La dinámica, las expectativas, las decisiones, todo se transforma cuando el dinero deja de ser invisible. Por eso los sabios, a lo largo de la historia, entendieron algo que la mayoría olvida. La discreción es una forma de amor. Y quiero que grabes esto. Entre 2025 y 2026, la gente no perderá su dinero de golpe. Lo perderá en cuotas. Un poco de libertad aquí, un poco de privacidad allá, un nuevo impuesto temporal, una nueva ley preventiva. Hasta que un día se despierte y diga, ¿cuándo cambió todo? Y la respuesta será, mientras estabas distraído. Pero tú no estarás distraído. Porque ya lo sabes. Ya viste las señales. Ya entendiste que el mayor poder que puedes tener no es el dinero en sí, sino la capacidad de mantenerlo invisible. Así que a partir de hoy, cada vez que sientas la necesidad de contar algo sobre tus finanzas, detente. Cuenta hasta 10. Y pregúntate, ¿esto me da poder o me lo quita? Si la respuesta no es poder, guarda silencio. Porque en el nuevo mapa financiero de 2025 y 2026, los que hablan demasiado serán las piezas del tablero. Y los que escuchan, los que observan y los que callan, serán los que muevan las fichas.
Ahora ya lo sabes. Sabes que el peligro real de 2025 y 2026 no será una crisis visible, sino una transformación silenciosa. Sabes que no se trata solo de economía, sino de mentalidad. Y si has llegado hasta aquí, significa que estás entre el pequeño grupo de personas dispuestas a mirar de frente lo que la mayoría evita. Eso te da ventaja. Pero también te da responsabilidad. Porque lo que hagas con esta información puede cambiar tu vida. Puedes ignorarla, seguir como si nada pasara, confiando en que todo se arreglará solo. O puedes usarla como punto de inflexión. Como el momento exacto en el que decides no volver a vivir en piloto automático. Mira, no necesitas ser millonario para ser libre. Solo necesitas entender cómo proteger lo que ya es tuyo. Y esa protección no empieza en el banco. Empieza en tu mente. Tienes que cambiar la forma en que piensas sobre el dinero. El dinero no es seguridad. El dinero es energía. Y la energía, si no la diriges con propósito, se dispersa. Si dejas que la ansiedad, el miedo o la culpa la controlen, el sistema gana. Pero si la usas con inteligencia y silencio, tú tomas el mando. Hay una frase que escuché de un mentor hace años, y nunca la olvidé. Quien domina su silencio, domina su destino. Y eso nunca ha sido tan cierto como lo será en 2025 y 2026. Porque la verdadera independencia no es vivir sin reglas, sino aprender a jugar en un mundo donde las reglas cambian cada mes. Y ese juego solo se gana con autocontrol. Déjame pintarte una escena. Afuera, las noticias gritan, los mercados caen, los bancos ajustan, los gobiernos prometen. La gente corre de un lado a otro buscando refugio, como si existiera un lugar completamente a salvo. Y tú, estás en silencio. Respiras. Tienes tu plan. Tienes tus recursos diversificados, tus gastos controlados, tu mentalidad entrenada. No te desesperas, porque no dependes del ruido. Dependes de tu preparación. Eso, amigo mío, es libertad. Porque la libertad no es hacer lo que quieras. Es poder mantener la calma cuando todos pierden la suya. Y no lo olvides, no se trata solo de proteger tu dinero, sino de proteger tu energía vital. De no gastar tu serenidad en conversaciones inútiles, de no regalar tu paz por aparentar éxito. En los años que vienen, la verdadera riqueza no será tener más, sino necesitar menos. Y ahí está la paradoja. Cuando ya no necesitas demostrar nada, todo empieza a fluir hacia ti. Porque el mundo confía en quien no compite por atención. Así que aquí está tu desafío final. En los próximos meses, entrena el músculo de la calma. Apaga el ruido. Elige con cuidado a quien escuchas. No discutas sobre economía con quien no se ha preparado. No compartas tus movimientos financieros con quien vive desde la escasez. No subestimes el poder de una mente tranquila en medio de la tormenta. Y sobre todo, recuerda quién eras antes del miedo. Porque esa versión tuya, la que confía, la que observa, la que crea, será la que te guíe cuando todos los demás busquen líderes. No dejes que la incertidumbre te robe tu propósito. Cada época tiene sus héroes silenciosos, y tú puedes ser uno de ellos. No necesitas un título ni millones, solo disciplina y visión. Las tormentas revelan lo que las épocas tranquilas esconden. Y esta que se avecina no será la excepción. Te dirán que el sistema es demasiado grande, que tú no puedes hacer nada. Pero eso es mentira. Cada decisión silenciosa que tomas, cada gasto que reduces, cada deuda que cancelas, cada ahorro que proteges, cada palabra que eliges no decir, es un acto de resistencia. Pequeño, invisible, pero poderoso. Porque al final, los grandes cambios no empiezan con gritos. Empiezan con personas comunes que deciden no seguir dormidas. Y tú, al estar aquí, ya diste ese paso. Así que cuando llegue el momento, cuando escuches los rumores, cuando veas las señales, cuando todos hablen del colapso o del nuevo orden económico, no entres en el juego del pánico.
Respira. Observa. Recuerda este mensaje. Y di para ti mismo, en voz baja. Estoy preparado. No necesito hablar. Mi silencio me protege. Porque la gente que sobrevivirá a 2025 y 2026 no será la más rica, ni la más joven, ni la más conectada. Será la más consciente. La que entiende que el verdadero valor no está en lo que posee, sino en lo que puede mantener en equilibrio cuando todo lo demás se derrumba. Y si después de escuchar todo esto sientes algo moverse dentro de ti, una mezcla de miedo y decisión, de alerta y esperanza, no lo ignores. Esa sensación es tu mente despertando. Tu instinto diciéndote, es hora de prepararte. No para el caos, sino para la claridad. Porque lo que viene no es el fin del mundo. Es el fin de una forma de vivir y el nacimiento de otra. Y cuando mires atrás, dentro de unos años, recordarás este momento. Recordarás que alguien te dijo: guarda silencio. Protégelo. Prepárate. Y entenderás que no era una advertencia. Era una invitación. Una invitación a convertirte en el tipo de persona que no solo sobrevive a los tiempos difíciles, sino que florece en ellos.